Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas aquí a Zona PUC, a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Como saben ustedes, Espacio de Gestión lo que pretende y lo que busca es un espacio de discusión de los temas que Gerencia Social considera son importantes traer al espacio de la discusión pública. Y creo que el de hoy es un asunto central porque tiene que ver en el entendimiento entre peruanos. Hoy vamos a hablar de la manera en que se gestionan los conflictos sociales en el Perú y usaremos como caso el caso de Tía María. Y lo haremos además con una invitada muy especial, con Marlene Castillo. Ella es especialista en conflictos sociales y pueblos indígenas de Cooperacción. No saben ustedes lo cerca que ha estado el conflicto, los estudios que ha hecho al respecto, la gente con la que ha podido conversar, los datos que tiene en general sobre el conflicto en Tía María, que nos va a permitir abordarlo y aproximarnos sin duda, digamos, con una mirada fina del conflicto y no con una mirada superficial de grandes titulares, sino por el contrario, con una mirada muy, muy detallada de lo que está ocurriendo en Tía María. Después de la pausa, comenzamos programa, así que quédense con nosotros porque esto es Espacio de Gestión. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bueno, tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, hoy queremos abocarnos al tema de los conflictos sociales en nuestro país y la manera como estos se gestionan. En la medida en que este es un programa dedicado a la gerencia social, no hay forma de gerenciar proyectos, de diseñar políticas públicas, si no entendemos las enormes brechas, las fracturas, las miradas interculturales que tienen los temas y que pueden devenir en conflicto. Y conflictos que uno de pronto no espera, pero que aparecen en el camino. Bueno, es parte de la gerencia social evitar que esos conflictos estallen y prever que las cosas y los proyectos vayan por buen cauce. Vamos a centrarnos en el caso de Tía María, pero creo que podemos hablar en general de los conflictos sociales en el Perú. Marlene Castillo es especialista en conflictos sociales y en pueblos indígenas de la Asociación Acción Solidaria para el Desarrollo, Cooperacción, y nos acompaña esta tarde aquí en Zona PUC. Bienvenida, Marlene. Mucho gusto, saludos a ti y a tus oyentes, estoy acá para servirles. Gracias por estar con nosotros. Quiero proponerte algo. Cuéntame primero de la asociación. ¿Cuándo se creó? ¿Cómo comenzó? ¿De quién está detrás? De la asociación. De la Asociación Acción Solidaria para el Desarrollo, Cooperación. Bueno, yo recientemente he entrado, o sea, en febrero, como consultora de Cooperación. He estado trabajando desde el 2007 en la zona de selva de Condorcanqui y apareció un proyecto y me invitaron. Era un proyecto también en Condorcanqui, por eso acepté, porque me regresaba a la zona de Condorcanqui. Y he estado haciendo seguimiento a conflictos sociales. El 2011 hice un reporte en base a 98 conflictos activos de la Defensoría de todo el año, de junio del 2010 a junio del 2011, y los tipifiqué en dos categorías: conflictos de negociación, compensación, es decir, aceptamos la minería, coexistimos con ella, y lo que queremos es que respete nuestras condiciones de vida, ¿no? Nuestros derechos. Y por otra parte, aquellos conflictos donde, ¿sabes qué? En esta zona y de acuerdo a mis condiciones y derechos no acepto la minería que ingrese porque valoro más lo que tengo, y entonces son conflictos de oposición, ¿no? Entonces esa fue mi entrada en conflictos sociales el 2011, y después los categoricé según sector, quienes eran de hidrocarburos, minería, conflicto por carreteras, etcétera. Pero lo más interesante de ese ejercicio, que empezó con cantidades, y que ese informe se lo pasé a José de Chávez, por eso José de Chávez hizo el link, creo, Así es. para contratarme en 2015. Lo más interesante fue que me metí a las demandas que planteaba, ¿no? El tipo de demandas. Y entonces cuando uno se mete a eso, encuentra que hay cuestionamiento a políticas públicas. Y así empezó mi teorización, a la básica que uno hace para existir en medio de la atención sobre cómo se origina el conflicto. ¿Te habías aproximado antes al tema de los conflictos sociales? ¿Lo conocías?
Los conocía, estuve en Piura en el caso de Tambo Grande. Ya. Formé parte de un colectivo Piura Vida y Agro que se generó en 98, donde estuvo Godofredo García Vaca. Ok. Y a partir de ahí empecé a tener interés y preocupación por lo que estaba pasando, ¿no? Pero ahí todavía era una mirada vivencial del caso concreto que te motiva, te inspira. Pero creo que el 2011, al trabajar con el reporte de los 98 conflictos activos de la Defensoría, comencé a ver ya un panorama, ¿no? Y acercarme a lo que son políticas que favorecen o desfavorecen la generación de conflictos. Ok. Viajaste a las zonas, hablaste con las comunidades, hablaste con la gente. ¿Fue un trabajo básicamente de campo o fue un trabajo más de gabinete? En el caso de Tía María, ¿te refieres? En diciembre del 2010 me invitaron a Cocachacra, la municipalidad. En ese entonces estaba don Juan Guillén, y ahí para exponer sobre la situación de los conflictos, exactamente la experiencia del caso de Tambo Grande. Ya. Entonces fui y conocí a los directivos del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo. Ya. Y conocí también a los presidentes de las juntas de usuarios y a las autoridades municipales. Y ellos, después de la conferencia, el conversatorio con agricultores, me solicitaron si podía gestionar ante las ONGs un estudio técnico sobre el valle, la importancia del valle, porque querían expresar que su valle valía. ¿Quién te pide el estudio, Marlene? El alcalde, el Frente Amplio, que en ese entonces estaba Pepe Julio Gutiérrez Ceballos, quien ahora está en un acusado. Está complicado, así es. Y dirigentes del Valle. En ese entonces él era la figura más visible, ¿no? Ellos querían de alguna manera probar lo complicado que era la vida entre minería y agricultura. ¿Qué querían demostrar con el estudio? Ellos querían que se haga público que su valle era próspero, y que ellos habían construido sus derechos a partir de construir la prosperidad en el valle. De acuerdo. Es un valle de 12.000 hectáreas. Yo soy ingeniera agrónoma de La Molina, entonces me sentí directamente convocada a valorar, a hacer un estudio técnico del valle genial. Pero también agregaron, queremos no solo la importancia del valle, lo que vale, queremos que haya una evaluación, revisión independiente de ley A del proyecto minero Tía María. Pidieron las dos cosas. ¿Eso último también era tu especialidad? No. Entonces yo en diciembre, me acuerdo porque eran épocas de Navidad, la gente no quería reunirse. Claro, están empezando en otra cosa. Estaban en otra cosa, pero finalmente logramos que Cooperación dijera ya. Nosotros ponemos una profesional, que es Mari Chávez, que ella es ingeniera química, de procesos, ella puede ver. Y se consiguió un apoyo que permitía contratar a una ingeniera agrícola, Mireya Gallardo, molinera, yo la conocía por su enfoque ecosistémico, etc. Que apoyar en el estudio. Sí, entonces somos las tres mujeres, con alguna colaboración de algún abogado acá, allá, las que nos comimos el pleito, digamos, de hacer el estudio, y comenzamos a trabajarlo y lo publicamos. Detente un instante ahí, que necesito hacerte varias preguntas. Sí. Un valle de 12.000 hectáreas, ¿es un valle grande? ¿Es un valle pequeño? ¿Es un valle importante? Para quienes no conocemos el mundo del agro. Sí, vamos a ver, si tú estás en Piura, los valles suelen tener cerca de 30.000 hectáreas. ¿Está bien? Estamos hablando de un valle que es la mitad de esos valles. Y que también se ha construido en zona árida, como la de Piura, y donde el agua le viene en este caso, le viene de la precipitación que se da en la parte alta del Tambo, a partir de 3.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Pero lo interesante, Carlos, es que
En este estudio yo revisé las tesis que Ya. habían en la Universidad Nacional de San Agustín y encontré solo las tesis que se habían hecho en la zona del Valle de Tambo. De acuerdo. ¿Qué encontraste? Y para los cultivos que eran los principales. Ujú. Y para mi asombro, que lo comenté con colegas molineros, yo he sido docente de la agraria, busqué amigos docentes y les comenté, los rendimientos Ya. eran al Altísimo. nivel de las tesis. No te creo. Al nivel de las tesis. Y los comparé con los rendimientos que el ONER registró para el año 71-72. Ya. Se habían triplicado, o sea, el hectareaje había pasado de 8.000 a 12.000 hectáreas. El uso se había diversificado, y eso no solamente era alfalfa, caña de azúcar, sino que ahora tenemos todo lo que es arroz, papa, ajo, cebolla, páprica, trigo, hortalizas y pastos para ganadería. Esto en 30 años. En 30 años. Es una cosa que el estudio lo grafica, ¿no? Y es bien interesante porque todo eso se soporta Ya. en la infraestructura de riego. Ok. Como te decía, es una zona árida, el valle. Entonces se canaliza el agua del río de Tambo. Y hay dos factores. No solo es canalizar, tomar el agua del río, sino también que, como es una zona que nosotros le decimos una zona de deyección, quiere Ujú. decir que por ahí desaguan, drenan las aguas. Y tiene dos guardianes, que son estos cerros bajos de costa, que rodean al valle. O sea, tienes entre dos guardianes, margen derecha, margen izquierda, un valle cuyo río desemboca al mar, y está el Santuario Nacional de Lagunas Mejía. Ahí. Entiendo. Entonces, es un valle donde está cruzado de canales. Pero el año 46, yo no lo había entendido el 2011, acabo hace de 5 días de regresar del valle, y me fui con 2 colegas a reconocer el canal Ensenada Mejía Mollendo, que tiene 60 kilómetros de longitud. Ya. ¿Es un canal natural o es un canal? No, es también agua de toma del río. Agua de toma del río. Y es un canal que permite dar agua de consumo Ya. humano a toda la población de Cocachacra, de Valdivia, que es contiguo, Mejía, Mollendo, y que permite dar Matarani, agua soporte a todo lo que es la parte industrial, etc. Y es la toma de este canal, que es lo que fui a verificar, queda justamente en la entrada de la quebradita que da directamente a la tapada. Y eso lo podemos ver cuando ya me preguntes sobre riesgos. Pero es un Te poquito entiendo. el gráfico, ¿no? Y es un valle que está verde todo el año. Todo el año. En agronomía nosotros decimos tiene una eficiencia del uso de la tierra, en este caso de 1.5. De acuerdo. Marlene, te voy a pedir que nos quedemos aquí, me tengo que ir a la pausa, pero al regresar vamos a seguir conversando, ya para que me cuentes cómo fue tu aproximación a la población y qué cosas te iban contando en relación a la vida en este valle. Gracias. Estamos con Marlene Castillo, ella es especialista en conflictos sociales y en pueblos indígenas de la Asociación Acción Solidaria para el Desarrollo, Cooperación. Nos vamos a la pausa y volvemos en Espacio de Gestión. Bueno, tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, hoy queremos abocarnos al tema de los conflictos sociales en nuestro país y la manera como estos se gestionan. En la medida en que este es un programa dedicado a la gerencia social, no hay forma de gerenciar proyectos, de diseñar políticas públicas, si no entendemos las enormes brechas, las fracturas, las miradas interculturales que tienen los temas y que pueden devenir en conflicto. Y conflictos que uno de pronto no espera, pero que aparecen en el camino. Bueno, es parte de la gerencia social evitar que esos conflictos estallen y prever que las cosas y los proyectos vayan por buen cauce. Vamos a centrarnos en el caso de Tía María, pero creo que podemos hablar en general de los conflictos sociales en el Perú. Marlene Castillo es especialista en conflictos sociales y en pueblos indígenas de la Asociación Acción Solidaria para el Desarrollo, Cooperación, y nos acompaña esta tarde aquí en Zona PUC. Bienvenida, Marlene. Mucho gusto, saludos a
a ti y a tus oyentes. Estoy acá para servirles. Gracias por estar con nosotros. Quiero proponerte algo. Cuéntame primero de la asociación. ¿Cuándo se creó? ¿Cómo comenzó? ¿De quién está detrás? De la asociación. De la Asociación Acción Solidaria para el Desarrollo Cooperación. Bueno, yo recientemente he entrado, o sea, en febrero, como consultora de Cooperación. He estado trabajando desde el 2007 en la zona de selva de Condorcanqui, y apareció un proyecto y me invitaron. Era un proyecto también en Condorcanqui, por eso acepté, porque me regresaba a la zona de Condorcanqui, y he estado haciendo seguimiento a conflictos sociales. El 2011 hice un reporte en base a 98 conflictos activos de la Defensoría de todo el año, de junio del 2010 a junio del 2011, y los tipifiqué en dos categorías: conflictos de negociación, compensación, es decir, aceptamos la minería, coexistimos con ella, y lo que queremos es que respete nuestras condiciones de vida, ¿no? Nuestros derechos. Y por otra parte, aquellos conflictos donde, ¿sabes qué? En esta zona, y de acuerdo a mis condiciones y derechos, no acepto la minería que ingrese porque valoro más lo que tengo, y entonces son conflictos de oposición, ¿no? Entonces esa fue mi entrada en conflictos sociales el 2011, y después los categoricé según sector, quienes eran de hidrocarburos, minería, conflictos por carreteras, etcétera. Pero lo más interesante de ese ejercicio, que empezó con cantidades, y que ese informe se lo pasé a José de Chávez, por eso José de Chávez hizo el link, creo, así es, para contratarme en 2015. Lo más interesante fue que me metí a las demandas que planteaba, ¿no? El tipo de demandas. Y entonces, cuando uno se mete a eso, encuentra que hay cuestionamiento a políticas públicas. Y así empezó mi teorización, la básica que uno hace para existir en medio de la tensión, sobre cómo se origina el conflicto. ¿Te habías aproximado antes al tema de los conflictos sociales? ¿Lo conocías? Los conocía. Estuve en Piura en el caso de Tambo Grande. Formé parte de un colectivo, Piura Vida y Agro, que se generó en 98, donde estuvo Godofredo García Vaca. Y a partir de ahí empecé a tener interés y preocupación por lo que estaba pasando, ¿no? Pero ahí todavía era una mirada vivencial del caso concreto, que te motiva, te inspira. Pero creo que el 2011, al trabajar con el reporte de los 98 conflictos activos de la Defensoría, comencé a ver ya un panorama, ¿no? Y acercarme a lo que son políticas que favorecen o desfavorecen la generación de conflictos. Viajaste a las zonas, hablaste con las comunidades, hablaste con la gente. ¿Fue un trabajo básicamente de campo o fue un trabajo más de gabinete? En el caso de Tía María, ¿te refieres? En diciembre del 2010 me invitaron a Cocachacra, la municipalidad. En ese entonces estaba don Juan Guillén, y ahí para exponer sobre la situación de los conflictos, exactamente la experiencia del caso de Tambo Grande. Entonces fui y conocí a los directivos del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo. Y conocí también a los presidentes de las juntas de usuarios y a las autoridades municipales. Y ellos, después de la conferencia, el conversatorio con agricultores, me solicitaron si podía gestionar ante las ONGs un estudio técnico sobre el valle, la importancia del valle, porque querían expresar que su valle valía. ¿Quién te pide el estudio, Marlene? El alcalde, el Frente Amplio, que en ese entonces estaba Pepe Julio Gutiérrez Ceballos, quien ahora está en un acusado. Está complicado, así es. Y dirigentes del Valle. En ese entonces él era la figura más visible, ¿no? Ellos querían de alguna manera probar lo
complicado que era la vida entre minería y agricultura. ¿Qué querían demostrar con el estudio? Ellos querían que se haga público que su valle era próspero, y que ellos habían construido sus derechos a partir de construir la prosperidad en el valle. De acuerdo. Es un valle de 12.000 hectáreas. Yo soy ingeniera agrónoma de La Molina, entonces me sentí directamente convocada a valorar, a hacer un estudio técnico del valle genial. Pero también agregaron, queremos no solo la importancia del valle, lo que vale, queremos que haya una evaluación, revisión independiente del EIA del proyecto minero Tía María. Pidieron las dos cosas. ¿Eso último también era tu especialidad? No. Entonces yo en diciembre, me acuerdo porque eran épocas de Navidad, la gente no quería reunirse. Claro, están empezando en otra cosa. Estaban en otra cosa, pero finalmente logramos que Cooperación dijera ya. Nosotros ponemos una profesional, que es Mari Chávez, que ella es ingeniera química, de procesos, ella puede ver. Y se consiguió un apoyo que permitía contratar a una ingeniera agrícola, Mireya Gallardo, molinera, yo la conocía, con su hijo ecosistémico, etc. Que apoyar en el estudio. Sí, entonces somos las tres mujeres, con alguna colaboración de algún abogado acá, allá, las que nos comimos el pleito, digamos, de hacer el estudio y comenzamos a trabajarlo y lo publicamos. Detente un instante ahí, que necesito hacerte varias preguntas. Sí. Un valle de 12.000 hectáreas, ¿es un valle grande? ¿Es un valle pequeño? ¿Es un valle importante? Para quienes no conocemos el mundo del agro. Sí, vamos a ver, si tú estás en Piura, los valles suelen tener cerca de 30.000 hectáreas. ¿Está bien? Estamos hablando de un valle que es la mitad de esos valles. Y que también se ha construido en zona árida, como es Piura, y donde el agua le viene en este caso, le viene de la precipitación que se da en la parte alta del tambo, a partir de 3.000 a 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Pero lo interesante, Carlos, es que en este estudio yo revisé las tesis que habían en la Universidad Nacional de San Agustín y encontré solo las tesis que se habían hecho en la zona del Valle de Tambo. De acuerdo. ¿Qué encontraste? Y para los cultivos que eran los principales. Y para mi asombro, que lo comenté con colegas molineros, yo he sido docente de la agraria, busqué amigos docentes y les comenté, los rendimientos eran al nivel de las tesis, al nivel de las tesis, y los comparé con los rendimientos que el ONER registró para el año 71-72. Se habían triplicado, el hectareaje había pasado de 8.000 a 12.000 hectáreas. El uso se había diversificado y eso no solamente era alfalfa, caña de azúcar, sino que ahora tenemos todo lo que es arroz, papa, ajo, cebolla, páprica, trigo, hortalizas y pastos para ganadería. ¿Esto en 30 años? En 30 años. Es una cosa que el estudio lo grafica, ¿no? Y es bien interesante porque todo eso se soporta en la infraestructura de riego. Como te decía, es una zona árida el valle. Entonces se canaliza el agua del río de Tambo. Y hay dos factores. No solo es canalizar, tomar el agua del río, sino también que, como es una zona que nosotros le decimos una zona de deyección, quiere decir que por ahí desaguan, drenan las aguas. Y tiene dos guardianes, que son estos cerros bajos de costa, que rodean al valle. O sea, tienes entre dos guardianes, margen derecha, margen izquierda, un valle cuyo río desemboca al mar y está el Santuario Nacional de Lagunas Mejía. Entiendo. Entonces, es un valle donde está cruzado de canales. Pero el año 46, yo no lo había entendido el 2011, acabo hace de 5 días de regresar del valle, y me fui con 2 colegas a reconocer el canal Ensenada Mejía Mollendo, que tiene 60 kilómetros de longitud. ¿Es un canal natural o es un canal...? No, es también agua de toma del río. Agua de toma del río. Y es un canal que permite dar agua de consumo humano a toda la población de Cocachacra, de Valdivia, que es contiguo,
Mejía Mollendo, y que permite dar Matarani, agua soporte a todo lo que es la parte industrial, etc. Y es la toma de este canal, que es lo que fui a verificar, queda justamente en la entrada de la quebradita que da directamente a la tapada. Y eso lo podemos ver cuando ya me preguntes sobre riesgos. Pero es un poquito el gráfico, ¿no? Y es un valle que está verde todo el año. Todo el año. En agronomía nosotros decimos tiene una eficiencia del uso de la tierra, en este caso de 1.5. De acuerdo. Marlene, te voy a pedir que nos quedemos aquí, me tengo que ir a la pausa, pero al regresar vamos a seguir conversando, ya para que me cuentes cómo fue tu aproximación a la población y qué cosas te iban contando en relación a la vida en este valle. Gracias. Estamos con Marlene Castillo, ella es especialista en conflictos sociales y en pueblos indígenas de la Asociación Acción Solidaria para el Desarrollo Cooperación. Nos vamos a la pausa y volvemos en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Marlene Castillo, especialista en conflictos sociales, nos acompaña. Marlene, lo que estás contando de Tía María, por tu aproximación y por los estudios que has desarrollado, es sumamente interesante, pero yo quería ver la posibilidad de que extrapolemos lo vivido en Tía María a otros conflictos sociales. ¿Por qué los peruanos no somos capaces de sentarnos en una mesa a dialogar y ponernos de acuerdo y siempre terminamos con muertos de por medio? Porque hay lo que se llama poblaciones subalternas y derechos subalternos. Tambo Grande, agricultores frente a una gran minería Manhattan. Tía María, agricultores y campesinos frente a una gran minería Sauder. Y entonces el Estado no escucha a sus ciudadanos. Hubo consulta en 2009. La Sauder y el Estado tenían la oportunidad de evitar conflictos. Y lo primero que hay que hacer en un conflicto, el tratar un conflicto, es escuchar. Si no escuchas, no entiendes las razones y no verificas si esas razones tienen sustento, lo que vas a hacer es imponer, es atropellar. Y la imposición es la primera entrada de la generación del conflicto. Porque el derecho de decir, oye, frente a este proyecto, yo lo cuestiono porque me va a afectar, ese es un derecho ciudadano. El problema es que el Estado tiene que escuchar las razones del ciudadano, así como escucha a la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, ¿no es cierto? Así como escucha a la CONFIEP. ¿Por qué no escucha a las juntas de usuarios? ¿Por qué no escucha a los frentes de defensa, a los colectivos de jóvenes? ¿Por qué no escucha no escuchó en el caso de Tambo Grande a los exportadores? No los escuchó, porque tenía el supuesto de... Ahora, ¿dónde empieza el problema? El problema empieza desde las concesiones, Carlos. Yo les decía, a mí me invitaron los jóvenes de la agraria en el auditorio para debatir con los técnicos de la SAUDER. Me fui con Ana Leiva, la abogada de Cooperación, y teníamos al frente a Carlos Aranda, que no es poca cosa, gerente de recursos técnicos de la SAUDER, y no recuerdo el nombre del segundo señor que estuvo, pero lo primero que decíamos es, acá hay que cargarle la tinta al Estado. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que se den concesiones, sobre se otorga derechos, sin ninguna regulación? Sin ninguna regulación. Si uno ve la superposición en el caso de Tía María, está superpuesto pues al santuario, al valle, a los poblados. Tambo Grande estaba superpuesto a 2/3 partes de la ciudad, había que desviar el río, en fin, concesiones y concesiones. Entonces, ¿para qué está el Estado? Si lo que vamos a hacer, oigan, hay libertad para hacer denuncios y el Estado les otorga las concesiones y no lo cruza, ¿no es cierto?, con normas de regulación o de ordenamiento territorial. Tanto derecho tiene el propietario del suelo como el propietario del subsuelo, de los recursos, que es el Estado. El Estado debería estar regulando. O sea, ese es el inicio.
Y yo auguro que van a haber más conflictos, porque si tú ves el mapa de concesiones, es tremendo. Simplemente no hay conflicto hasta que un proyecto empieza. Así es. ¿No? A ejecutar. Y cuando empieza mal, porque piensa que el punto de partida es que como ya tiene la venia del Estado, y la venia del Estado, vuelvo a repetir, no es solamente una instancia del Estado, son varias instancias, incluido el judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Agricultura, Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, piensa que con eso ya está. Que como tiene la empresa capital, dice, yo ya cumplí con la ley. Así es. Pero es una ley en el marco de un Estado que no regula, que no ordena el territorio, que no hace función de defensa y protección de los derechos de los ciudadanos. Y no lo hace por... No lo hace porque estamos... Porque no puede, porque es incapaz, o está al servicio de las multinacionales. Son 30 años de crear estructuras, de crear estructuras no solamente institucionales, sino mentales, en una concepción de que el mercado es el que asigna los recursos, lo que llamamos una concepción neoliberal, ¿no? Entonces, el enfoque de derechos es un enfoque subalterno a esto. O sea, los derechos sí, pero primero lo cuando otro, ¿no? Esto. Y esto cuestiona la democracia. La democracia no es solamente que elijamos, se ha dicho de paso. La democracia significa que el que sale al gobierno tiene que cumplir promesas. Y llevamos 30 años que cada presidente que sale, y no hay la excepción, los 3 que han salido han ofrecido A y han hecho menos A. O sea, han violado la promesa democrática de cumplir con la voluntad política por el cual han sido elegidos. Entonces, tenemos una democracia que tiene problemas, y una democracia que no garantiza derechos humanos individuales, colectivos, constitucionales, es una democracia que no tiene fin, se viola a sí misma. Ese es el drama que vivimos, y esa es la causa central de los conflictos. Si este Estado en estos últimos 3 años hubiera afirmado no solamente modernidad, eficiencia, sino también democratizarse internamente y democratizar la relación con los ciudadanos, no estaríamos en conflictos. No sería, ¡oh, horror! ¿Qué es eso de decir que hay zonas donde no puede haber minería? Por Dios, si acá en el distrito la municipalidad le puede decir a una empresa privada, decirle, ¿sabes qué? No me puedes construir ahí porque esta es zona urbana, no es zona industrial. ¿Y cuál es el horror entonces de que en las zonas rurales, cabeceras de Cuenca, Valle, le puedan decir, acá sí, bajo estas ciertas condiciones, que prospere la minería? Porque sí, la aptitud del suelo, la vocación, los derechos, los mecanismos de compensación y negociación, prospera. Pero hay sitios donde no, pues, pero es que te dice, el inversionista te dice, he invertido tanto dinero en exploración, estoy listo ya para comenzar a explotar, tengo todos los avales del Estado, he cumplido con todas las normas que se me exigían, con todas, ni una más ni una menos, y en el momento en el que voy a comenzar a operar, comienza el conflicto. Entonces interpretan, yo creo que equivocadamente, que hay intereses políticos y gente dispuesta a quemar la pradera, que probablemente los haya, pero cuando la población está convencida de algo y va hacia adelante en una idea, me parece a mí que rápidamente esas voces se apagan y no se siguen. Pero quería preguntarte por eso, ponte en los zapatos un instante, tú que has mirado tanto y has estado en tantos lugares, del inversionista. ¿Qué hace él? ¿Qué le queda hacer a él? ¿Retirarse? Invertir es riesgo. Toda decisión es seguro, riesgo, no, seguro. Claro. Pero yo calculo mi riesgo de acuerdo a mi correlación de fuerzas también, ¿no? Y entonces el empresario dice muy bien, lo que está pasando en el Perú, y es lo que está pasando en el Perú, es que todo favorece a que la inversión se imponga. Tengo al Estado de mi mano. Es verdad. El ciudadano no es verdad. Tengo al Estado. Parece que tiene más aliados, sí, claro, es verdad. Tengo al Estado. Tengo las concesiones que me ha dado, no me ha puesto ninguna regulación. Es lo que yo le decía al ingeniero Carlos Arana
cuando hubo una pregunta que decía, y la principal responsabilidad de que se inicie ¿de quién es? La carga iba a decir la SAUDER, algún comentarista de los estudiantes. Yo le dije, mira, yo le cargo la tinta al Estado, porque eso empezó desde las concesiones. 2, pasó la consulta y nada. 3, le dije, me va a disculpar señora Aranda, pero el estudio de impacto ambiental del 2009, la versión de agosto del 2010, fue un estudio de impacto que no cumplía, y a eso voy, Carlos, ya que has mencionado. ¿Cumplí con todo lo que el Estado me pedía? No, señor. No, señor. Señores de SAUDER. No, señor. No, señor. Señores de SAUDER. Han habido muertos, 3 muertos en 2011, heridos, enfrentamientos. ¿Y qué demostró el estudio de PNUD, el de UNOPS? Demostró que no se había hecho un EIA para la categoría de estudio detallado. El estudio, ¿cuántas observaciones hizo PNUD del estudio? Fueron 138 observaciones. ¿Cuántas de fondo? Eran asociadas, o sea, había la argumentación de ellos iba por paquetes, por grupos. Okay. Y era bien importante porque la actividad extractiva tiene fases y en cada fase hay diferente riesgo. Entonces ellos hacían observaciones en grupo, habían 3, 4 observaciones que estaban asociadas a una recomendación. Ok, entiendo. ¿No? Esa era su lógica. Y lo demostró, el estudio que nosotros hicimos y que publicamos, demostró también el alto riesgo. La gente no tiene lo que le achacan, lo que le atribuyen, quienes están sesgados por esta visión dogmática, fundamentalista, neoliberal. No es gente sin conocimientos, es gente inteligente, es gente que tiene responsabilidad, es gente que tiene conocimiento. Y la gente decía, respecto a la EIA del 2009, nosotros recogimos en el campo y antes de aceptar, antes de aceptar el estudio, revisamos cuáles eran las observaciones que habían hecho la gente local, desde el productor hasta el ingeniero. Revisamos y verificamos si eran razonables o no. Y efectivamente, había una que era bien clara y decía, nosotros en la época de estiaje, que es ahora empieza, septiembre, octubre, noviembre, a veces desde agosto, en agosto, el único agua que tenemos es el agua subterránea, el agua que drena. Como es zona de eyección, hay filtración, hay un acuífero abajo, una reserva tremenda de agua, que en la época de estiaje, de ahí proviene el agua para la agricultura. Y el EIA, la fuente del suministro de agua, era captar el agua subterránea por 20 años. Claro, inaceptable. Entonces, era inaceptable. Inaceptable. Y lo hacían sin estudio. El estudio hidrogeológico es el estudio de las aguas en el subsuelo. Así es. Así de simple. No, ellos no sabrán el concepto de hidrogeológico, pero sí tienen bien claro su concepto de cómo funcionan las aguas para la dinámica que ellos viven. Si ellos no tuvieran ese concepto, no prosperaría su valle. Tienen que tener conocimiento certero. Entonces, hay gente que actúa con conocimientos certeros. Lo que quiero decir también es que el Estado, a través, en este caso estoy hablando directamente del sector de energía y minas, y de todo lo que han pasado por el sector de energía y minas desde 2009 hasta la actualidad. Se dice que no hay personal suficiente, se pueden decir muchas cosas, pero es una responsabilidad del Estado. ¿Cómo es posible? Seguro. Que estaban por aprobar, lo iban a aprobar el EIA del 2009. El informe de UNOPS no salió por decisión ni transparencia del Ministerio de Energía y Minas, fue filtrado, llegó a las redes virtuales un 19 de marzo, yo recuerdo, 19 de marzo del 2011, porque ni bien lo filtraron, inmediatamente nos pasaron y lo incorporamos a la revisión, ¿no? Y ¿cómo se le pudo pasar al Ministerio de Energía y Minas esas observaciones? Pero ni con eso declaró inadmisible
tuvo que haber el estallido y los 3 muertos. Había una orden política que el proyecto salía de todas maneras, eso parece ser muy claro, Marlene. Vámonos a la pausa, que me tengo que ir a un corte comercial para seguir conversando contigo y sobre este tema que es tremendo, es decir, es un Estado ausente en algunos casos, pero también es un Estado que actúa y que parece cómplice, ¿no? Y eso es tremendo. Vamos a volver con eso después de la pausa. Quédate con nosotros un ratito más. Volvemos en Espacio de Gestión. Estamos llegando al último bloque de programa y nuestro tema es de qué manera se gestionan los conflictos sociales en el Perú, y estamos dando el caso Tía María. Y ya ven ustedes lo complejo, lo difícil, pero también lo impresionante que es escuchar el testimonio de Marlene Castillo de las cosas que han ido ocurriendo en Tía María. Marlene Castillo, si usted se acaba de incorporar a la señal de Zona PUC, es especialista en conflictos sociales y en pueblos indígenas. Quería, si me permites, Marlene, en este último bloque, aprovechar tu expertise en el manejo de pueblos y conocimiento de pueblos indígenas para saber cómo es con ellos la negociación, porque aquí entra el tema intercultural, son pueblos más aislados, es más difícil. Cuéntame de tu mirada de los conflictos sociales que has encontrado al respecto. Bueno, yo tuve la suerte, porque para mí ha sido un aprendizaje y una interpelación a mi ciudadanía. Comencé a trabajar en sistematización de un programa de formación de los jesuitas en el Perú. ¿Ya? Estamos hablando del 2008. Y a partir de eso, por primera vez conocí Santa María de Nieva y las comunidades indígenas Aguajún y Guampís. ¿Es en Amazonas? En Amazonas. Es la zona del actor principal en las movilizaciones indígenas amazónicas del 2008 y 2009. Entiendo. En 2007 conocí a Santiago Manuín Valera y al grupo de valiosos amigos que hasta ahora nos mantenemos siempre en contacto. Ahí lo conocí. Santiago además herido de bala en algún momento, ¿no es cierto?, en alguna de las manifestaciones. Fue 8 perforaciones. Él pedía paz, lo puedes encontrar en los testimonios. He ido al juicio oral, he ido a unas 8 audiencias que empezó el 14 de mayo del 2014. Estuve en su declaración y todos los testimonios nadie ha cuestionado, ni se ha atrevido la Fiscalía a cuestionar de que él fue avaliado. Era por la policía, por supuesto. Fue cuando pedía paz, ¿no? Producto de eso se desató también un asunto de diabetes. Hoy en día está mal de salud Santiago, sí, pues es complicado, pero con buen vigor. Entonces yo aprendí ahí a conocerlos, y vino lo del 2008-2009 y bueno, los estoy acompañando en los encuentros que ellos llevan, ¿no? Cuéntame de ellos, cuéntame de su mirada hacia el modelo de desarrollo impuesto y la forma como ellos ven a la industria extractiva. Te lo voy a decir ilustrándote la conversación que tuvo Santiago Manuín con Beatriz Merino en noviembre del 2013, si mal no recuerdo. A mí me pidió Santiago que estuviera presente en la conversación. ¿Beatriz iba como defensora? No, Beatriz ya estaba como representante de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Okay. Y Santiago Manuín, a quien Merino tuvo palabras muy elogiosas, muy defendiendo su vocación de paz y la injusticia de que haya sido acusado, lo reiteró en esa conversación. Santiago le pidió una cita porque quería hacer un encuentro, un diálogo de 3 partes, ¿no? Era diálogo de los indígenas Aguajún con el Estado y con las empresas. Y recurría a ella como presidenta de la sociedad para que sus buenos oficios. Así es. ¿No? Y hubo un momento, yo me quedé impresionada porque Santiago le dijo, ya que nos han metido en su desarrollo, yo creo que esa palabra lo dice todo, ¿no? O sea, ellos, al igual que lo de Tía María, estaban tranquilos, tenían su vida ordenada, sus prioridades, su mundo. Y en el caso de los Aguajún Guampís, un mundo culturalmente indígena donde el territorio forma parte de su ser, de su individualidad y su colectividad.
nos metieron en su desarrollo, porque ellos no pidieron, ellos tienen un instinto de autodeterminación, yo diría un instinto cultural, no estoy hablando biológico, nos tienen que consultar. Eso no lo entiende. Y no es el convenio 160, no estoy hablando del... Te entiendo. No, estás un paso atrás todavía, claro. No. Es a nosotros no nos conquistaron, ni los incas, ni los españoles, ni los apaches, los criollos republicanos. Recién a partir con la época del caucho de inicios de 1900, ¿no? Y después cuando vinieron los jesuitas y los del Instituto Lingüístico de Verano, y ya llegó el Estado después del conflicto del Ecuador. Pero este es nuestro territorio. Hay un sentido de autoridad territorial. Anterior a la República, además. Así. Marlene. A mí me decía, mira, tú eres una andina. Yo lo conocí a Santiago cuando me dijo, ¿tú de dónde eres? Y le conté, me dijo, mira, nuestras historias son diferentes. Y me dijo esto que acabo de repetir aquí. Y me dijo, tú vienes de siglos de opresión. Ustedes los andinos están marcados por los siglos de opresión. Claro, yo ya de ahí personalmente tuve muchas complicaciones, ¿no? Para entender mi propia, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que nos han metido en su desarrollo y ahora arreglen el conflicto que han generado, ¿no? Les decía, oye, Estado y empresas, vengan a dialogar con nosotros, porque nosotros acá, aunque ustedes no nos digan, aunque las leyes no nos den, aunque lo que sea, nosotros estamos en este territorio. Y eso es lo que están pidiendo, ¿no? Ahora, conocen el convenio 169, muchos de ellos fueron becados por OIT. Está del mismo Santiago, está Bryce Pérez Ramírez, está Esli Yampis, está Elmer Ucujan, parte de los Aguajún que conforman esta fuerza cultural de decir, ya estamos en su mercado, ya estamos en su democracia, ya estamos en su Estado, ya nos metieron en su desarrollo. Bueno, pero dialoguemos. Claro. ¿En qué términos? ¿Bajo qué condiciones? Pero nuestro territorio es la base de nuestra existencia. Entonces, cuidado con lo que hacen en el territorio, ¿no? Y tenemos este derecho internacional, que ya es un recurso legal que lo usan en el argumento, ¿no? Pero ya no es el mismo pueblo Aguajún ni Wampis de antes del Baguazo, ¿no? Ya no es. Ha surgido un sector que tú como periodista conoces, ha surgido un sector que pidió perdón a Alan García y que ahora se organizó bajo el amparo de talleres del Plan Binacional. Okay. Y que asume que es la nación Aguajún Wampis del Perú. Yeah. Ha arrastrado consigo líderes que han pasado a señalar que ya no queda más que aprovechar de lo que pueda dar, antes que se lo aprovechen otros, hay que aprovechar también nosotros, y que declaran a la iglesia, a SAIPE, que es la ONG que es interlocutora de los Aguajún y Wampis, así como a la Comisión Especial Permanente de Pueblos Aguajún y Wampis, donde está Santiago, Bryce Pérez. Ellos los acusan de estar contra el desarrollo, de ser responsables de la violencia. O sea, resulta que el desalojo con armamento de guerra ordenado desde arriba no es la causa de la violencia que se generó en la Curva del Diablo, sino que los responsables son la iglesia, las ONG, los violentistas, etcétera, ¿no? Entonces hay en este momento la representación de los pueblos Aguajún y Wampis está en disputa. El mejor indicador de que el liderazgo que goza de mayor convocatoria, de capacidad de liderazgo y de fuerza cultural, es que en noviembre del año pasado se logró reunir en el barrio de Campanques, en el local,
a 297 dirigentes de 100 comunidades. Carlos, yo he sido directora ejecutiva de SAIPE a lo largo del año 2012. Tuvimos un encuentro, máximo 70, incluyéndome a mí, contándome a mí 70. ¿Y aquí habían? 23 comunidades. Ahora en noviembre, cuando he visto las fotos, los reportes, he hecho las entrevistas, me he quedado admirada, ¿no? Y ya han estado ahí abogados de CAAP, de IDL, de Cooperación, de SEAS, que lo pueden confirmar, y están las listas con las firmas. Entonces, 100 comunidades en un territorio ancestral, Aguajún Huampis, donde hay 180 comunidades tituladas y 160 anexos, es una fuerza tremenda. Entonces el conflicto empieza cuando está latente y puede ser abierto, porque el Estado escucha solamente a uno. El Estado, y cuando hablo de Estado hablo de Gobierno Regional Amazonas, hablo del Ministerio de Agricultura, seguro. PCM, de toda la instancia estatal, por supuesto. ¿No? El Estado solo invita y convoca a Octavio Yacaime, a Francisco Chajam, a Raquel Caicat, como representantes del pueblo Aguajún Huampis. Entiendo. ¿No? Que ya lograron su personería jurídica, a ellos, y a los otros los ignora. La última pregunta, porque ya nos ganó el tiempo, Marlene, y en ese sentido, asumiendo un Estado mucho más dialogante con los pueblos originarios y con las comunidades indígenas, asumiendo un Estado mucho más receptivo con sus demandas, ¿te imaginas en el futuro la posibilidad de la industria extractiva en esas tierras, o el modelo es absolutamente incompatible? Mira, industrias extractivas. He revisado el EIA del petróleo. Son 659.000 hectáreas, Carlos. 659.000 hectáreas en un territorio ancestral que es cerca de 1.400.000. Superpuesta a la reserva total. Sí, claro, por supuesto. Etcétera. Se empieza con un pozo y se seguirá, porque voy a repetir lo que dice en Tía María, o sea, ahí está, debajo de la tierra. Seguro. Empiezas y vas a seguir. Entonces, ahí hay que tener bueno, ¿y por qué tenemos que seguir siendo consumistas de petróleo? Bueno, esa es otra discusión. Pero es política pública. No, de acuerdo, pero es una discusión muy de fondo, ¿no? Yo le he dicho en un seminario, la política energética del país, al presidente del CEIN, le he dicho, oiga, en India, en California, el Estado subsidia las mega termosolares o fotovoltaicas. Seguro. No, de acuerdo. Pero esa es parte de la generación. Es otra discusión y parte del problema, digamos. Sí, comparle que me tengo que ir. Tú me insistías, me decías, ¿tú crees que acá hay una combinación? Sí. Yo quiero terminar con eso para el caso de Tía María. La fiscal dice que hay una conspiración, hay una organización para delinquir. Hay una parte dirigencial donde están todos los dirigentes, juntas, Frente Amplio, etcétera, con las autoridades municipales. A los alcaldes también ya los notificó. Sí, seguro. Por eso el alcalde ya me dijo, yo ya no puedo hablar, ni siquiera hablar, ingeniera de un estudio que apoya al Valle. Cosa diferente de lo que ocurre en Bambas, donde las autoridades locales no necesariamente están con las comunidades, ¿no? Y dice también que hay una parte de asesoría legal. Y que el doctor abogado Héctor Herrera, que es el abogado de Jesús Cornejo y abogado de los 17 detenidos que está teniendo casos exitosos, resulta que él es parte de la asociación para delinquir. Y ya le mandó también su notificación. De acuerdo. Y hay una tercera parte que es el apoyo económico de ONGs y de partidos políticos. ¿A dónde quiere llegar esto? ¿A dónde quiere llegar? La gente está con temor, no está con estado de emergencia. Hacen sus marchas, sus calles están llenas de banderitas agrosímilas no verdes. Está con temor, no quieren hablar, no quieren ni siquiera una presentación pública del estudio técnico de la IA porque los puede involucrar. Marlene, entonces, brazo policial, brazo político, y la Sauder, la víctima, el pobrecito, no, detrás de todo esto está una presión. Por supuesto, el poder económico, por supuesto. Y discúlpame, mediática. Muy bien. Ha sido muy clara, Marlene. Muchísimas gracias.
por esta radiografía que nos has traído. Gracias a ti. Para mí es como una terapia después de haber regresado del Valle del Tambo, te aseguro que lo haré. Gracias por haber confiado en nosotros para ese espacio de conversación y de alivio, querida Marlene. Un abrazo. Marlene Castillo, especialista en conflictos sociales y pueblos indígenas de la Asociación Acción Solidaria para el Desarrollo, Cooperación, ha estado con nosotros. Nos vamos, punto final al programa. Esto ha sido Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes.